Buenas noches, aquí estamos con Historias Vivas de los Mártires Riojanos, Memoria Viva de los Mártires Riojanos, este programa de Radio María Argentina que quiere evocar a estos beatos mártires que dieron su vida por el Evangelio en la provincia de La Rioja. Enrique, Carlos, Gabriel, Wenceslao, ellos cuatro iremos recorriendo sus vidas, su testimonio durante todo este tiempo. Le damos gracias a Ramiro Figueroa, que está en controles y que también está en la gráfica. Le damos gracias a Belén Castillo, que está en toda la parte de producción. Yo soy la hermana Silvia Somaré, de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, de familia de Madre Catalina de María Rodríguez. Y aquí estamos en otro programa con mucha alegría, en el Día de la Virgen del Carmen y en las vísperas de la fiesta de los Beatos Mártires Riojanos. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos, Gabriel, Wenceslao. Las vías de comunicación, pueden dejarnos un mensaje de WhatsApp, pueden dejarnos una grabación, y es el 3518-171-593. 3518-171-593. Y el teléfono 0810, 7 veces el número 7. 0810, 777, 77, 77, 77. Seguimos en esto que hemos llamado, en este programa, en este ciclo, para que nos inspiren y nos acompañen los Beatos Mártires Riojanos, Memoria Viva de los Mártires. Y con su ofrenda traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Antes de empezar este programa, mientras lo pensábamos con Belén, también con Ramiro, y lo rezaba un poco, yo decía, hay que pedirle permiso a estas 4 personas para hablar de ellos, porque nos dejaron un mensaje tan importante que no podemos vapulearlo ni decir una cosa por otra. Es una gran alegría estar acá, pero también una gran responsabilidad de transmitir lo que ellos quisieron dejarnos y de transmitir lo que Dios quiere, que nosotros veamos en ellos como personas de bien y personas imitables. Hoy tendremos el testimonio del obispo auxiliar de Santiago del Estero, el padre Quique Martínez, quien fue discípulo de Angelelli, quien conoció a Carlos y Gabriel, también a Wenceslao, y tendremos el testimonio de una de las hijas de Wenceslao, de Susana. Así que son cosas lindas que ellos nos van a transmitir, y pedirle también mucho al buen Dios y a la buena Madre María que nos llegue a nuestro corazón aquel mensaje que Dios quiera dejarnos a través de los 4 mártires. Como les decía al principio, estamos en la víspera de la conmemoración de la fiesta de los Beatos Mártires Riojanos, es el 17 de julio, que se tomó como nacimiento, como fecha de conmemoración, el nacimiento de Monseñor Enrique Angelelli. Y hoy nos vamos a enfocar un poco en el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Es el mejor regalo que podemos tener, ¿no? El bautismo debiera celebrarse tanto o más como el día del cumpleaños, porque es el día que nacemos a la iglesia, el día que nacemos como hijos de Dios. Y quizás como consigna para que se comuniquen podría ser: ¿te acordás la fecha de tu bautismo? ¿Cuándo te bautizaron? ¿Dónde? ¿Qué te contaron tus padrinos? ¿Habrá por allí alguna tarjetita, estampita, recordatorio, souvenir de tu bautismo? Yo tengo como anécdota linda que nací un 1 de diciembre y mis padres quisieron bautizarme el 8, el Día de la Virgen.
Y mi mamá contaba que, bueno, y me quisieron bautizar justamente en la parroquia Inmaculada Concepción, que, bueno, se estaban preparando para la procesión, pero mi madrina, que es mi tía, hermana de mi mamá, insistieron al sacerdote para que me bautizara. Así que, empezando la fiesta de la Virgen, yo me siento acunada por María, y les digo la verdad, para mí el 8 de diciembre lo celebro más que mi propio cumpleaños. Así que los invito a pensar en esto. ¿Pero por qué el bautismo? Como decía Brochero, el bautismo nos pone un sello. Brochero decía que así como las vacas en el campo tienen el sello de su dueño en el anca, ahora lo llevan por ahí en su oreja, nosotros lo tenemos al sello de hijos de Dios en el alma, en el corazón. Eso decía Brochero. Entonces, vivir a pleno el bautismo, ser hijos de Dios, y dentro de ese bautismo buscar a qué hemos sido llamados, como Enrique fue llamado a ser obispo, como Carlos fue llamado a ser religioso, como Gabriel fue llamado a ser misionero, sacerdote misionero, porque era francés, como Wenceslao llamó a ser un líder entre los laicos, entre sus campesinos, y un buen papá y un buen esposo. ¿Qué vocación, qué misión tenemos dentro del bautismo? El para qué vivimos, no el de qué vivimos. ¿Para qué vivimos y para qué estamos en la iglesia? ¿Cómo servimos en la iglesia? Bueno, de esto vamos a charlar un poquito hoy, enfocándonos en nuestros 4 amigos riojanos, que, como decíamos la semana pasada, no son tan riojanos, dieron su vida en La Rioja, ¿no? Enrique y Carlos eran cordobeses, Wenceslao era de San Luis, y, como dijimos recién, Gabriel era de Francia. Le voy a leer el número 21 del documento sinodal. Y lo podemos buscar porque es muy lindo. Dice así: el camino sinodal de la Iglesia nos ha llevado a redescubrir que la variedad de vocaciones, carismas y ministerios tienen una raíz. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo. El bautismo es el fundamento de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque introduce a todos en el don más grande que es ser hijo de Dios. Partícipes de la vida de Jesucristo y partícipes del soplo del Espíritu Santo. Y dice con mucho énfasis el número 21 del documento sinodal: no hay nada más alto que esta dignidad. ¿Cuál dignidad? Ser hijos de Dios. Y es concedida por igual a toda persona que nos hace revestidos de Cristo e injertarnos en Él como los sarmientos en la vid. En el nombre del cristiano que tenemos el honor de llevar, está contenida la gracia que fundamenta nuestra vida y nos hace caminar juntos como hermanos y hermanas. A veces entendemos mal a la Iglesia y pensamos que es más importante el obispo, que es más importante el cura, después sigue por ahí, a veces entramos las religiosas, y después al final, lo que yo irónicamente llamo el pelotón de los torpes, que se le llama a los laicos, ¿no? Entonces el señor obispo, el señor cura, el diácono, las religiosas y a los laicos. Y no, acá está muy claro y es muy bonito, ¿no? Todos tenemos la misma dignidad y es la más alta dignidad. Después tendremos misiones, servicios, ministerios. ¿Qué será el ser obispo, el ser sacerdote, el ser misionero, el ser laico, el ser papá, el ser religiosa? Pero todos somos iguales con la misma dignidad. Y esa eclesiología mal entendida nos ha llevado a veces a un clericalismo extremo. Y por ahí nos ha quedado cómodo a algunos, ¿no? Porque, bueno, lo dice el obispo, lo dice el padre y yo no me involucro, yo no disiento, yo no pienso, yo no rezo porque yo no discierno, porque ya está. El sínodo nos llama a ser esa primera comunidad cristiana, en la cual todos somos llamados por igual y somos llamados por el bautismo. Qué cosa tan linda. Por eso los invito nuevamente a rememorar esto de
el ser bautizado. ¿Cuándo me bautizaron? ¿Qué pasó el día del bautismo? ¿Por qué eligieron estos padrinos? ¿Mm? Yo también tengo como anécdota, por ahí mi papá decía, y quizás te podríamos haber puesto un mejor padrino, vos, Silvia. ¿Y por qué? Porque este señor era muy bueno, pero por ahí no vivía los valores cristianos. Y bueno, era bueno nomás. Y mi papá un poco se había quedado, no sé si con cargo de conciencia o con culpa, no sé qué, que me lo repitió varias veces. Entonces, a la hora de elegir padrinos, pensémoslo en estos padres de la vida en Cristo. Estos cristianos. Y otra cosa importante es que al bautizar a un niño le hacemos el mejor regalo. Otra cosa que suele ocurrir a veces cuando se sabe que nace un niño o que va a nacer, enseguida los tíos, los futuros padrinos, los abuelos se pelean por qué la camiseta de qué club le van a regalar. Yo consejo de talleres, bueno, no importa. Pero esto es un chiste, pero fíjense que y nadie por ahí pregunta cuándo lo van a bautizar. Y bueno, después que le elija cuando sea grande. Y bueno, cuando esté enfermo, no dejamos que el chico elija si va al médico o no. No dejamos que el chico elija si va al jardincito o al colegio o no. Entonces, este regalo tan grande que nos planifica como personas, que nos da esta dignidad, no podemos dejarla para más adelante. Entonces, vamos a charlar hoy, y ahora no sé si ya está el padre Quique en línea, vamos a conversar hoy sobre cómo planificaron, cómo vivieron el bautismo, este ser de cristiano, nuestros 4 mártires. El padre Quique Martínez es cordobés, y no hace falta que lo diga cuando lo escuchen hablar. Dice que descubrió su vocación cuando acompañaba a su mamá y era monaguillo. En nuestra casa madre, cuando iba a misa, su mamá es exalumna de nuestro colegio en Córdoba, y era seminarista en Córdoba, pero algo le resonaba en el corazón, y decidió irse con Monseñor Angelelli, siendo seminarista. Y Monseñor Angelelli, junto a otros dos más, el padre La Civita, que está en La Rioja, y el padre Carlos González, que está en el cielo, se formaron con Angelelli. Entonces tiene mucho para contarnos y también contarnos sobre Carlos y sobre Gabriel. Padre Quique, ¿estás por ahí? Hola Silvia, buenas noches. Mira, te cuento, yo celebro el bautismo como en mi cumpleaños y coincide con la Fundación de Córdoba. Yo nací un 3 de junio y me bautizaron un 6 de julio, 1 mes y 3 días tenía cuando fui bautizado en la parroquia de Pilar. Así que siempre celebro el don del bautismo porque es el inicio de la vida cristiana, el regalo más grande que he recibido, la herencia más grande que he recibido de mis padres, de mis padrinos y de mis abuelos. Así es, padre. Bueno, le contamos a la audiencia que bueno, con el padre Quique nos conocemos un poco y los dos nos gusta conversar bastante, pero tenemos los límites del tiempo de la radio. Así que le vamos a pedir al operador que nos ponga una campanita, padre Quique, ¿te parece? Para que no nos extendamos los dos y no nos quedemos solos hasta la madrugada conversando. ¿Cómo no? Padre, te invito a hablar de 3 de los mártires, ¿no? Porque el 4 va a estar Susana Pedernera hablando de Wenceslao. Vos tenés anécdotas preciosas y tenés cosas muy lindas de vivir al lado de Enrique Angelelli. ¿Qué nos podés decir del cristiano Enrique Angelelli? ¿Cómo vivía su vida cristiana? Y el cristiano Angelelli era transparente, era un hombre que transparentaba a Dios, un hombre que temprano nomás se levantaba y se ponía en oración ante el Santísimo, y oculto para que no lo descubrieran, tenía un caminito que hacía por la terraza del Obispado de La Rioja. De los fondos de la habitación de él había una escalerita y llegaba al camarín de San Nicolás,
y ahí era su momento de cargar las pilas. Y eso lo supimos porque le pidió a Miguel La Civita, que era entendido en electricidad, que le instalara una luz en la puerta del acceso, porque le entraba a la madrugada, que era de noche, para no andar a tientas. O sea, era un hombre de oración y también de acción. Porque, y la acción, puedo decir que, bueno, y esto lo dice, ¿no? Uno ha oído en el Evangelio. Y la acción, sí, ¿cómo era la acción del cristiano Enrique Angelelli? Era humilde, no tenía el cargo de obispo como subido a la cabeza, era humilde, era servidor, llegaba a una casa y recuerdo siempre en una familia amiga en Maranzán, un pueblito muy humilde donde yo fui párroco durante 7 años, contaba una señora que terminada la procesión y en la casa de ella los recibía los sacerdotes para el almuerzo, para el festejo, y llegó, el primero que llega el obispo, que sabía que estaba allí el lugar donde iba a estar, y se puso con un balde y sacando de agua de una pequeña lagunita que había al frente de la casa, para regar el patio, para que no se levantara tierra en el momento de la reunión, de estar todos reunidos. Dice, esta mujer comentaba cómo ese gesto le había llamado la atención, que un obispo se remangara la sotana y se pusiera a baldear el patio ayudándola en una tarea que era propio de una mujer, de una servidora. A nosotros nos tocó compartir con él muchísimas vicisitudes. A ver, padre, ahí, ¿qué cosas ahí del bautizado y del cristiano Enrique nos podés dejar para ir rumiando, imitando en nuestra vida, que nos inspire? La sencillez, primero, la sencillez. No era complicado. Todo le venía bien. No le gustaba compartir mucho en tiempos difíciles que los tuvimos. Solía venir a la noche a visitarnos en el barrio Joaquín B. González, donde vivíamos los 3, más Cachomeca, que también se estaba ya más adelantado. Él fue el primero que se ordenó diácono dentro de la iglesia. Compartíamos la casa con el padre Esteban Inestal, que era su vicario general y párroco de la parroquia de Fátima, y el padre Luis Pradela, un sacerdote que había dejado la congregación de los, no recuerdo en este momento, de los todos fantásticos, llegaba Angelelli, ¿qué pasaba? ¿Quedaba el desparramo? Bueno, y él venía a la noche para cenar, y decía, cuéntenme un poco de cuentos, háblenme macanas, distráiganme un poco porque tengo la cabeza llena de problemas. O sea, sabía buscar un espacio también y reconocer su límite, ¿no? De decir, no me pregunten de temas pastorales, de temas actuales. Pedía que le contáramos cuentos, que contáramos anécdotas, que lo distrajéramos con nuestras ocurrencias y con nuestras historias divertidas. Pero al mismo tiempo también cuando nos tenía que llamar la atención, con mucha caridad, con mucha firmeza, pero nos hablaba y nos orientaba, nos daba... ¿A vos te llamó la atención? O sea, vos te dijo, mirá, Quique, por acá no va. Mira, no era tampoco de decir, no esto, de retar así, pero sí marcar los rumbos. Decía, y te lo iba marcando con la insistencia, o sea, yo me acuerdo que el primer viaje que salgo de gira con Monseñor Angelelli fuimos a Imogasta.
un pueblo que está a una ciudad que está a 120 kilómetros de La Rioja. Para ir a Nogasta hay que salir hacia el norte por una ruta, entrar en otra ruta provincial hacia la mano izquierda, Camino de la costa. pasar, podés llegar a una punta del camino donde se ve, en un determinado momento él me dice, en un ratito te voy a dar un regalito, me dice. Yo digo, bueno, me regalaron un rosario, estampita, algo. Detiene la camioneta, se baja y dice, bájate, mira, dice, este es mi regalo. Todo esto lo hizo Dios para nosotros. Una vista donde se veía el camino hacia Imogasta, una recta que se perdía en el horizonte, el camino hacia la costa, en diagonal hacia la izquierda, hacia el Cerro de Vegasco, y se veía todo el panorama del Valle de Arauco, se perdía hasta la distancia, ¿no? Un paisaje fabuloso, y tenés que pensar que todo esto lo hizo Dios para nosotros, para que lo disfrutemos. Nunca dejes de disfrutar de los paisajes que tiene La Rioja, porque son maravillosos. Coincido. Yo me acuerdo, Coincido, pero además de eso, de que La Rioja es maravillosa, pero bueno, también, qué buenísimo esto de que Angelelli, bueno, a ver, rezaba, era una persona normal que decía, tengo problemas, pero no puedo estar siempre enfocado en los problemas. A ver, tengo que pedir ayuda y esto que me cuenten chistes o que me hablen de otra cosa. Y una persona contemplativa que encontraba a Dios en todas partes, ¿no? En estos atardeceres, en el camino, en todo esto. Y que los compartía. Claro. Porque no se lo guardaba para él, tenía la facilidad de compartirlo, de testimoniar, o sea, evangelizaba también con un gesto simple como ese, simple y sencillo como ese. Y en mil oportunidades, de la sencillez, la amabilidad, la disponibilidad también. Padre, y cuando él sabía que estaba siendo perseguido, ¿cuál fue su respuesta como cristiano ante esa persecución que él sabía que era objeto, ¿no? Y que bueno, que después se hizo concreta con su asesinato. Mira, yo estaba en la reunión que se hizo con los cadáveres todavía insepultos a la noche en Chamical, la noche antes del sepelio de los sacerdotes de Carlos y de Gabriel. Se hizo una reunión en la casa parroquial donde estaban la mayoría de los sacerdotes de la zona, más alguna gente que había llegado de otros lados, de Buenos Aires también. A la noche del velatorio, digamos. Sí, el velatorio. Y se improvisó una reunión informal donde se comenzaba a mirar, a ver y a conversar, y uno de los sacerdotes ahí presentes le dijo, obispo, váyase. Y lo están buscando a usted, Y él hizo como un círculo, como una espiral con el dedo. Dijo, sí, esto, si me llegan a tocar otro cura, dice, yo me voy, dice, pero me buscan a mí. Dice, pero tengo temor, dice, pero no se puede esconder el evangelio debajo de la cama. Y me quedo. Pocos días después, esto era 20 más o menos de julio, sí. Y unos días después, 15 días después, volviendo a La Rioja, a ver al padre Cacho Meca, que había sido detenido. Cacho Meca había hablado que a Carlos y a Gabriel los había asesinado el gobierno militar y los detuvieron.
No, y además, padre, en Era- esto de tocar a los curas, no solamente era tocar en el sentido que asesinaron a estos dos, sino que hubo muchos sacerdotes, ¿m? Bueno, Inestal, el mismo Cachomeca, Pradela, Pucheta, bueno, muchos más que los apaleaban, digamos, ¿no? Que los golpeaban mucho, anónimamente, que no sabían quién era ni por qué, y entonces, bueno, todo eso era muy fuerte en esa época, y él cristianamente respondió como el buen pastor, o sea, yo me quedo con mis ovejas. se quedó a proteger a sus ovejas, sí, 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 sí. Padre, y ahora En te eso, pregunto sobre Carlos y Gabriel. bueno, ¿Cómo, Carlos era cómo muy vivieron compañero. su bautismo, su ser cristiano, Carlos y Gabriel? Porque después tenemos un mes y medio más por delante, porque en cada programa vamos a hablar de los cuatro, así que siempre Claro, vamos a tener como un caleidoscopio, alguna cosita para verlos. Así que ahora sí. pasamos a Carlos y Gabriel. Carlos y Gabriel, bueno, con Carlos éramos muy compinches, éramos vecinos en Barrio General Paz, sin conocernos, porque él era un poco mayor que yo, era 5 años más grande que yo. No, no lo he conocido en el barrio, pero nos hemos conocido ya ahí en La Rioja, él predicando una novena en San Blas de los Sauces, Ajá. y donde yo me tocó compartir también esa novena, fueron mis primeras andanzas pastorales. Al año siguiente me tocó predicar a mí siendo seminarista, fue el último año antes de irnos a Buenos Aires. Y después nos encontramos en el Colegio Máximo porque él debía materias, era sacerdote ya ordenado, él fue ordenado en el 72. Claro. Era un tipo alegre, vital, bien cordobés, con toda su gracia, con todo su picardía de cordobés, guitarrero también, y casi lo hago mártir yo porque compartíamos una cucheta, yo dormía en la cucheta de abajo y hacía la vertical y le pateaba el colchón y se asomaba de arriba y me decía, me vas a matar, me decía, con la mano bien cordobesa, me vas a matar, loco, déjate joder. Así que casi lo hago mártir un tiempo antes yo a Carlitos, pero era un ¿Y tipo cómo muy vivía alegre. su sacerdocio, su entrega religiosa, padre? Y bueno, él vivió su entrega religiosa con total generosidad. Y gracias a él es que tenemos la presencia de los franciscanos conventuales en La Rioja. Ella fue abriendo camino, fue abriendo una brecha que después no pudieron dejar. Hay sangre de un hermano allí de congregación, o sea que fue una fundación con cruz y con muerte. Con sangre, sellada con la sangre. Con sangre, sí. Sí, sellada con la sangre, realmente una cosa, una entrega generosa. Y de parte de Gabriel, ¿qué dato tuviste o qué podés contarnos de Gabriel, sacerdote misionero? Con Gabriel yo lo definiría con las últimas 3 palabras que él dice, que le conocemos, que pronunció. Yo te Voy con acompaño. vos. Ah, bueno. Yo voy con vos. Yo voy con vos. Un hombre disponible, un hombre para los demás. Era muy silencioso, Gabriel, no era de hablar mucho, pero era un hombre, por lo silencioso tal vez era bueno escuchando, no era un hombre que provocara rechazo, era un hombre pacífico,
artista, tenía un el sentido del arte tanto pictórico como de Cultura, de madera. Hay cosas Sí, preciosas pero- hechas por él y muchas más que por Pero- descubrir, porque él se la pasaba regalando cosas y mucha gente de la zona de Chamical, yo he visto, ¿no? Sí, Gente que me ha demostrado Sí, cosas y dijo, aparte no diga tenía- hermana que lo tengo para que no me lo saquen del obispado, pero no, o no me lo saquen de algún museo, pero cosas bellas que él regalaba a la gente y que todavía las guardan. sí, él tenía la rara virtud de descubrir en una rama, por ejemplo, una serpiente. Que uno ve una rama y ve una rama, en otra un Cristo. Sí. Y así tenía la facilidad de ver. Dios también le hablaba a través de la naturaleza, ¿no? De las ramas, de las plantas. Y él era francés, tenía- pero ha hecho pinturas muy lindas de la tierra Sí. riojana o Sí, adaptado sí, a la religiosidad popular, lo cual habla de él, de este corazón misionero, ¿no? Claro, sí, y abierto porque para los franceses que venían de una ilustración que fue también un poco parte del proceso del Concilio Vaticano II, de desacralización de cosas que a veces estaban muy excesivamente sacralizadas. En el caso de Gabriel, uno veía que era realmente una aceptación de la religiosidad de nuestra gente, ¿no? Y fue muy amado, muy querido también por su pueblo. Aparte andaba en bicicleta, en Chamical, su itinerario, y también ese trabajo de carpintero orfebre, o sea, de trabajar así esas pequeñas tallas y esas cosas hermosas que hacía. Empatizando con la gente. Y siempre participando con la gente, sí, con cercanía con toda la gente. No, realmente dos testimonios diferentes, pero elocuentes de la misericordia de Dios. Realmente uno cuando ve, a mí cuando evoco los tiempos que hemos compartido, las situaciones que nos tocaron vivir, uno dice, bueno, la bendición de Dios. Y realmente para mí el hecho de que él lo haya querido acompañar a su hermano marca la pauta de su entrega, de su fidelidad, de su compromiso con Cristo y con la Iglesia. Padre, nos está tocando la campanita Ramiro. Una alegría padre, una alegría escucharte y, como decís, esa muestra de la misericordia de Dios que nos regala a estas personas como modelos desde la sencillez y desde la entrega a Él para entregarse a los hermanos, para vivir a tope el bautismo. En el caso de Enrique como sacerdote, pues como obispo, como pastor. En el caso de Carlos como religioso franciscano y sacerdote. En el caso de Gabriel como sacerdote y como misionero. Te pedimos, Padre, yo alguna vez te he dicho que te pincharé un dedo para que me dé un poquito de tu sangre, porque tu sangre ha vivido con los mártires, ¿no? También vos sos una reliquia caminando. Así que como reliquia caminante, peregrina que sos, dejanos tu bendición para despedirnos de vos. Bueno, con todo gusto. La bendición de ese Dios que es Padre bueno, que nos ha creado y nos ha llamado a vivir en el amor, su Hijo Jesús que nos da la vida, y el Espíritu Santo que pone en nosotros su aliento de vida y que nos anima a seguir andando nomás, como decía Enrique Endeleri, que nos bendigan entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también la protección de nuestra Madre Virgen y de todos nuestros santos queridos nos acompañen y nos permitan ser felices.
que no es poca cosa. Gracias, Padre, y rezamos por Un cariño Dios grande. en Santiago del Estero, y bueno, y Y que nos Dios te encomendamos perdone a tu por mamá ser hincha Tula. Que Dios te perdone por ser hincha de Talleres. Y bueno, lo mejor es lo mejor. ¿Vos, Padre, de qué Hay sos? cosas peores en la vida. Bueno, y sí. Gracias, Padre, hacemos una pausita si es que hay mensajito o algo así, y ya la tenemos a Susana Pedernera, la hija del Beato Wenceslao, en línea. El lobo con piel de cordero. Los que fomentan mano de obra barata y mal pagada, esos que vienen para humillar nuestra dignidad. El oído del pastor al evangelio, el otro oído para escuchar al pueblo, para salir a reclamar nuestros derechos. No hay que parar, hay que seguir andando nomás. Sangre derramada por amor, sangre del martirio y la flor, sangre destinada a sembrar memoria, justicia y paz. Bendecida noche, hermana. Yo fui bautizada el 20 de septiembre de 1958 y nací un 28 de marzo de 1957. Mis padrinos son o fueron Nilda y Erasmo, y mi misión es evangelizar. Bendecida noche, y terminamos la fiesta de la Virgen del Carmen, que acá es la patrona, Ana Lucía de Sauce, provincia de Corrientes. 3, 2, 1. Como aquí estamos con esto del bautismo, cómo recordar el bautismo como la fecha en la cual nos hizo Dios sus hijos, este don, este regalo, que nos llevaron a bautizarse a nuestros padres o nuestros padrinos, y han sido cómplices para que nosotros seamos hijos de Dios. Ahí está Susana Pedernera, hija de Wenceslao, la hija del medio de Wenceslao y de Coca, y según dicen los que saben, la más parecida a Wenceslao, físicamente. Buenas noches, Susana, un gusto encontrarnos. Contanos, Susana, 2 cositas. Sí. Que nos puedas decir de tu papá Wence como papá cristiano. Bueno, mi papá, él fue un hombre muy sencillo, muy humilde y de poco hablar, pero en su Poco hablar con la boca, pero con la vida. Claro, pero en su gesto, en su forma de demostrar, de trabajar, él decía mucho. Hablaba poco, pero con sus obras él manifestaba mucho. Y fue un excelente papá, él que nos enseñó a cómo también trabajar la tierra, que él tanto amó esa tierra, así como amó a sus prójimos, y bueno, cosas muy lindas que hemos compartido cuando vivíamos en Gargantini. En Mendoza, antes de venirse a La Rioja fue eso, ¿no? Sí. Sí, antes de venirnos acá a La Rioja, porque nosotros nacimos allá en Gargantini, en la maternidad de la firma de Gargantini, que también teníamos la casita que ellos daban, y tenían la iglesia, donde fue que él se convirtió, y bueno, también un pedazo de tierra que les daba la misma
firma para que ellos pudieran sembrar y tener sus verduras. Y Muy, ahí muy, estaba muy, tu papá y tu mamá estaban muy cómodos ahí, pero, sí, pero había algo que ronroneaba en el corazón de Wenceslao para hacer algo más por los demás, ¿no? Cuando él militaba en la Acción Católica y todo eso. Conocen Yeleli, se vienen a La Rioja, y yo te doy sí. a vos el modo en que lo contás. Si lo cuento yo no vale lo mismo. Cuando él volvía de trabajar, ¿qué hacía con vos y con tus hermanas, tu papá? Y él, bueno, cuando ya llegaba a la casa, le gustaba jugar con nosotros. Ujú. Él, no, bueno, el momento que él tomaba mates con la mami y que estábamos todos juntos y él nos enseñaba muchas cosas, también nos leía el Evangelio y bueno, aparte de estar juntos, él jugaba con nosotras, le encantaba a él. Y si no, a veces nos sentaba en una pierna a mi hermana Estela, a mí en la otra pierna y le gustaba que lo besáramos, que lo abrazáramos, así que ha sido un papá muy, muy cariñoso con nosotros. Esto hace 50 años, en donde, bueno, por ahí los cariños no eran demostrados, y Wenceslao como papá, ¿qué hacía cuando volvía de trabajar? Estaba con sus hijas y les enseñaba de Jesús. ¿Mm? Sí, sí, la verdad, Y, sí. y como esposo, ¿qué dirías de tu papá? No, fue un excelente esposo, porque eh, él como que le hacía caso a lo que la mami le decía, porque él era, como era calladito, bueno, él, por ahí había cosas que no le gustaban, bueno, la mami en el momento de sentarse a tomar unos mates y todo, ella le empezaba a hablar las cosas, le empezaba a decir, bueno, que no, que había cosas que a él no le gustaban, bueno, que tenía que él aceptar que era así. Por ejemplo, cuando ella ya sembraba una verdurita, él no quería, porque él decía que a ella no le faltaba nada. No Entonces quería que trabajara, Coca. no quería que trabajara, que él no le iba a hacer falta nada, pero ella le decía que en la casa los padres le habían enseñado eso, y bueno, después ella lo convencía y ellos trabajaban juntos los dos, tanto Ujú. así como en eso, como para cuando fue el tema de participar en la iglesia, porque como ustedes ya saben, él no era de participar en la iglesia. Incluso no quiso casarse por la iglesia, pero Coca se plantó y dijo, o es por la iglesia o nada. Nada, sí. Y no, y así fue. Se casaron por la iglesia y bueno, eso la mami lo llevó de la mano a él hacia la iglesia, porque cuando fue el tema de la novena, que ella iba, de la Virgencita de la Cuarta Rodilla, que se hacía en Argentina, él no quería ir. Entonces la mami, ella decía que iba a ir y se iba, hasta que en un momento Y tu dado, mamá te él llevaba en la panza. a mí me llevaba en la panza, sí. Ella María Rosa lo llevaba de la mano, así, hasta que, Claro. bueno, en un punto él aparece en la iglesia y bueno, es ahí cuando él quedó encantado con la palabra de Dios, con la predicación del sacerdote en esos momentos. Y bueno, de ahí ya él no dejó de ir más, o sea, de ahí agarró camino con la Coca dice iglesia. que tomó la Biblia en sus manos y nunca más la dejó, hasta la noche misma en que lo Sí, asesinaron, ¿no? sí, sí, Eh, no, él y todo el que tiempo. entonces, como, a ver, si hiciéramos una síntesis de tres ideas, un papá cariñoso, un papá presente, un papá que hincha de boca, ¿ah? Eso nos contó, lo contó Coca, y que él se enfervorizaba, ¿no? Con los partidos y demás. Un papá que amaba la tierra, un papá que quería, que valoraba a sus hijas y que les enseñaba el evangelio. Un esposo que, bueno, que dialogaba con su esposa, y Sí. dicen por ahí las buenas lenguas que Gwen se las malcriaba a ustedes tres y Coca era la que ponía el límite, ¿no?
Sí, él nos estaba con todas las mañas y la mami era la que, bueno, ella le tenía que poner los límites y bueno, pero todo era muy sano, muy, muy lindo, muy sano, porque, Un papá por común, supuesto, un papá normal, ¿no? eran mimos que nos hacía él, todo sano, por supuesto, también poniéndole límites porque a él no le gustaba vernos pelear entre hermanas, así ¿Cómo que era en el eso, momento Susana? nos juntaba y decía, no pelean más y se dan un abrazo, se dan un beso y bueno, así. Y se perdonan entre ustedes. Y sí, eso siempre lo pidió él. Entonces él muere diciendo, no perdón, no odien, perdonen, perdonen. Coca dice que lo Sí, repitió 3 veces pensando que lo hacía por cada una de sus hijas. No odien, perdonen, yo ya los perdoné. Es decir, que eso no le salió en el momento a Wences, sino que ya se los enseñaba a ustedes tres. claro, ya era Era su modo de de, vida. claro, su forma de ver, de pensar, de sentir las cosas. Y sí, en la crianza de una de nosotras, entre hermanas, él no quería que peleáramos, ¿no es cierto? Y bueno, en el momento que peleábamos, él nos juntaba y decía que no teníamos que pelear. Y bueno, nos perdonábamos, que nos diéramos un abrazo, un beso, y así él siempre fue así. Y sí, esa noche también él nos pidió que perdonáramos lo que le habían hecho a él, que ¿Vos lo no hagamos. escuchaste, Susana? O sea, vos, como en la noche, cuento un poquito así, la noche en que vinieron el 24 de julio a la noche, en un domingo, ¿no? Ya el 25 a la madrugada, Sí, sí, es que o sea, es que vinieron gente encapuchada, golpeó la puerta, salió Wenceslao a atender. ¿Por qué salió Wenceslao? Porque todos los vecinos, quien necesitara, iba a la casa de Wences, porque ahí encontraba ayuda, porque Wences ayudaba a claro, todos, Wences y Coca ayudaban a todos, pero Wences ya sí, venía siendo amenazado. sí, él ya De hecho, lo sabía. mataron una semana antes que a Angelelli y una semana después que a los curas de Chaimicay. Claro, Entonces, sale Wences, lo ametralla, sí, y ahí es donde vos estabas durmiendo con tu hermana Estela en otra habitación, ¿no? claro, estaba en la Eso, habitación, Susana, las tres hermanas juntas. a las 3. Claro, que fue cuando nos despertó todos esos ruidos y claro, escuchar, nos quedamos quietas en la cama porque escuchábamos esos, como, no sé, explosiones así y la luz estaba prendida del comedor, se veía el resplandor para el dormitorio, pero mi hermana María Rosa, ella dice que uno de ellos se asoma a la puerta de la habitación donde estábamos nosotros tres. En ese momento ya mi mamá ya había disparado ya por el fondo de casa para poder pedir ayuda. Eh, este, bueno, sí, esa noche fue cuando él nos pide que Mal herido en el perdonar piso. heridos, sí, ahí en el piso. Eh, yo solamente lo recuerdo a él con su pijama colorcito blanco, ya todo manchado en sangre y bueno, y él me miraba y yo lo miraba, no tenía palabras para decirle. ¿Y Ahí cuántos ya años tenía Susana vos? 17 años tenía yo, 7 7 años. años, sí, sí. Pero yo ver todo esa noche, todo, cuando vinieron los dos vecinos que vivían al frente de casa, más este muchacho, Toti Ortiz, que fue quien nos auxilió y nos llevó hasta el hospital. Bueno, son cosas que a uno le quedan grabadas, que no nos vamos a borrar nunca más de la mente. Y Güense a todo esto les pide a ustedes que perdonen, que no odien. O sea, Sí, como que no solamente él perdona, porque él dice yo ya los perdoné, ahí van herido en el piso, sino que les impone a ustedes este mandato que sí. debe ser muy difícil. ¿Mm? ¿Cómo lo vivís a esto, Susana? Porque también a vos, Wenceslao, en su ser cristiano, su ser bautizado, hace lo de Cristo en la cruz. Sí. Perdonen, yo los perdoné, pero también les dice a ustedes, chicas, perdonen, Coca, perdona. ¿Cómo lo vivís a esto, Susana? Bueno, sí, es muy triste, duele mucho. eh,
no es nada fácil decir, sí, voy a perdonar. No es nada fácil. Pero de mi mamá, mis hermanas, ellos yo creo que les cuesta mucho. Yo personalmente varias veces dije, bueno, sí, yo perdono porque me lo pide mi padre, eh, y otra que vivir así con ese odio, un rencor que por lo que le hicieron a mi padre, eh, no voy a vivir bien nunca, Ujú. no voy a paz nunca, ni voy a brindarle bien a mi familia. Por eso yo siempre llevé eso dentro mío, del perdón, y cumplir con la palabra de mi papá, perdonar lo que le hicieron a él. Yo perdoné lo que le hicieron a él. Por supuesto que ni, no me lo van a devolver nunca, pero bueno, yo me siento en paz, me siento en paz con mi padre y puedo brindar a mi familia, a mi hijo, mi esposo, eh, el bien, estar bien con ellos, porque uno cuando está enojado y que no quiere perdonar, no se está bien, no se está Mm. bien con nadie. Una Siempre cosa que hay. yo recalco y siempre se las digo a ustedes, y lo puse en el libro y siempre que puedo lo digo, que ustedes no han sacado chapa, o sea, no se pavonean, no, por ser hija de Wenceslao y por ser la esposa de Wenceslao. Ustedes no han usado eso para sacar réditos políticos, económicos, ni de fama. A tal punto que una vecina tuya y una amiga del colegio tuya, una compañera, mejor dicho, colegio, se enteró hace poco que vos eras la hija del beato mártir Wenceslao Pedernera. Y otra cosa también es que ustedes viven con el mismo estilo de vida, la sencillez, la austeridad, la generosidad que vivieron hace 50 años con Wences. Y ahí se muestra la santidad, la semilla sembrada por Wences. Porque si él es beato, si él es modelo de cristiano, de que vivió el bautismo como entrega a Jesús, y él, ¿por qué dijo yo perdono? Porque Jesús se lo pidió a él. Entonces, esto de que ustedes vivan de este modo es porque Wences no solo está presente en ustedes en las venas, como sangre, está presente en esto de que les leí el Evangelio desde chiquitas, Sí, de que verdad. les dio el ejemplo malherido en el piso. Perdonen, yo ya perdoné, no odien. Entonces, a mí siempre me emociona pensar esto y me siento tan chiquitita y le pido tanto a Dios tener la gracia de saber qué hacer en el momento justo, de tener tan metido a Jesús dentro como lo tenía Wences, que en el momento tan difícil de que lo hirieron y después lo dejaron que agonizara, y agonizó consciente, que eso lo vamos a contar en otro momento, eh, poder decir, el Evangelio me dice esto. Y vos, Susana, que llevan ya 50 años sin papá, se van a cumplir 49 años ahora, el 25 y el año que viene 50, ¿cómo han podido encarnar y vivir esto de no odiar? Yo siempre les agradezco, y acá yo le digo a la audiencia de Radio María, que le demos gracias a Dios por estos testimonios, no solo de Wences, también de la esposa y las hijas de Wenceslao. A ella le hemos pedido mucho, hemos ganado un mártir para la iglesia, pero le hemos pedido a su papá, le hemos pedido al esposo. Así que, Susana, ¿qué nos querés decir como para cerrar el programa? Sí, bueno, toda la vida hemos estado, bueno, quedamos solas y siempre escuchando dentro de nuestro corazón las palabras, lo que mi papá nos enseñaba, que él quería que estudiáramos, que fuéramos solidarias, atentas con la gente. Y bueno, eso nos quedó y fuimos siempre así. No, nunca jamás, nadie nunca jamás nos ayudó en nada.
Y la mami, ella solita, luchó para poder sacar adelante ese hogar que fue destruido y que quedar con 3 niñas pequeñas para poder criarlas, mantenerlas, darles la escuela. Y soportaba la persecución externa, ¿no? Porque realmente las trataban muy maltrataban, o sea, porque no, las acusaban de algo que nada que ver, ¿no? Claro, nada que ver, porque en esos años ustedes saben que mi papá, él quería formar una cooperativa, ayudar a la gente que después se independizara, que cada uno tenga su pedacito de tierra con agua para que siembren y tengan su cosecha. Eso antes era mal visto. Eran Claro. 2 o 3 no, que no querían, o sea, no, por eso es que les pasó esto, porque es como que ellos querían ayudar a esa gente y era como abrirle los ojos a la gente, ¿no es cierto? Y bueno, Claro. no les permitieron, entonces bueno, quedó ahí truncado todo, pero salimos adelante, mi mamá salió adelante con nosotras 3, sin pedir nada a nadie, y siempre con esa humildad, esa sencillez, que es con la que mi papá nos crió. Sí, y como quiere Jesús y como nos quiere como cristianos. Yo te agradezco mucho, Susana. Yo puedo también aquí agregar que tenés una familia linda, un esposo muy bueno, 2 hijos, pronto esperemos que tengas un nieto. Ojalá. Y bueno, agradecerte mucho, no solamente por esta entrevista, por este momento, sino por todo que ustedes han dado, que nos han permitido, y por lo que ustedes siguen testimoniando en nombre del beato mártir, papá, esposo y laico, Wenceslao Pedernera. Bueno, que la Virgen nos bendiga mucho, nos hemos pasado de tiempo, pero no importa, porque estamos acá hablando cosas lindas, cosas no tan lindas, pero que nos ayudan a ser mejores cristianos y vivir mejor como bautizados. Sí, verdad, sí, yo me siento realmente orgullosa de tener mi papá, es beato, y siempre estoy con él en contacto, porque estoy pidiéndole, rezándole, y bueno, sí me escucha, Sí. Buen se escucha. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Susana, que la Virgen nos siga cuidando. Bueno, gracias, Silvia, gracias por haberme invitado, y bueno, que tengan una buena noche, que Dios los bendiga a todos. Y tu papá también. Y mi papá también. Adiós. Adiós. Bueno, ya vamos terminando. No sé si habrá lugar, Ramiro. Hay un cura jesuita que después ya lo vamos a invitar a un programa nuestro que es porteño, es bien de Palermo, pero él estuvo misionando muchos años en La Rioja. Y La Rioja es esta morocha querendona que decía Angelelli, del cual uno no se puede desprender. Y bueno, y aprendió las chayas riojanas, aprendió de la música riojana, de la cultura riojana, y él estuvo misionando la zona de Famatina mucho tiempo. Una historia muy importante que la vamos a tener más adelante. Así que no sé si habrá alguna, para ir cerrando el programa, alguna musiquita del padre Julio Meredith, un sacerdote jesuita, y nos despedimos hasta el miércoles próximo, que tengamos un feliz y bendecido día de los beatos mártires riojanos el día de mañana. La coplita que yo canto, tan solo yo sé cantar. Me la enseñaron los vientos, cerro, valle y cardonal. En una tarde distante andando en carnaval, se me hizo apego a esta caja que ya no puedo dejar. Soy greda bien madurada y en niño no hay de negar. Sangre y greda me cimen, machigasteño soy machigastar. Me llaman el alojero, coplita fresca de Algarroba. Desde el antiguo tiempo de la tierra y el hombre, desde la plena infancia de lo verde y el sol, la uva como un alto racimo de alegría dio de beber el grito gigante del cantor. Por eso es que en la copla maternal de La Rioja
estalla el vino rojo como una quemazón que va incendio en la sangre cuando el lagaretero pisa la primavera y siente el corazón. Voy cultivando una copla que ya anda por madurar, la quiero buscar, la voy a cantar, Chumayco este carnaval. Morada nace la copla del vino de mi lagar. Qué vida triste es la mía, sudando pa' cosechar, dele trabajar, cuidando el parral, que yo no he de aprovechar. Otros se toman el vino que yo hizo en mi lagar. La copla tiene a la luna como paloma trampeada, para que el hombre la bese con la voz de la mirada. El carnaval de La Rioja, ebrio de amor y de albahaca, lleva una caja de luna con coplas de vino y chaya. Si la luna pide coplas, chayita yo le he de dar, para que alumbre su pena la luna de carnaval, para que alumbre su pena la luna del carnaval. Vamos para el agua negra, que nada te hay de faltar. Serás mi caja chayera, lunita de carnaval. Serás mi caja chayera,